Queridísimes amigues, os doy la bienvenida al segundo capítulo de la séptima temporada de Color Julai. Hoy seguiremos paseándonos por los escenarios de los 70 y 80. El último día nos quedamos en el alterne del espectaculazo de Burbujas Gay y hoy vamos a darnos un paseo por varios lugares maravillosos. ¿Cómo se escribe esta otra historia? Pues sigamos preguntándonoslo juntos. ¿Qué os parece si hoy empezamos otra vez con Lorca? Voy a leeros ahora un fragmento de su obra Así que pasen 5 años. Es el principio del primer acto. Estamos en una biblioteca y vemos a un joven sentado vestido con un pijama azul. Allí también sentado, el viejo, con un chaqué gris, barba blanca y enormes lentes de oro. El joven le dice: «Yo guardaba los dulces para comerlos después». Y el viejo responde: «Después, ¿verdad? Saben mejor». «Yo también». Y el joven: «Y recuerdo que un día...». Y en ese momento el viejo lo interrumpe con vehemencia y le dice: «Me gusta tanto la palabra recuerdo. Es una palabra verde, jugosa, mana sin cesar hilitos de agua fría». Y el joven alegre, tratando de convencerse, decía: «Sí, claro, tiene usted razón, es preciso luchar con toda idea de ruina, con esos terribles desconchados de las paredes. Muchas veces yo me he levantado a medianoche para arrancar las hierbas del jardín. No quiero hierbas en mi casa ni muebles rotos». Y el viejo: «Eso, ni muebles rotos porque hay que recordar, pero...». Y el joven en paralelo dice: «Pero las cosas vivas, ardiendo en su sangre, con todos sus perfiles intactos». Y ahí el viejo suelta esta joya, bajando la voz: «Muy bien, es decir, hay que recordar, pero recordar antes». Y el joven: «¿Antes?». Y con sigilo el viejo terminaba: «Sí, hay que recordar hacia mañana». Y justo después, un reloj da las 6 y la mecanógrafa cruza la escena llorando en silencio. Si sacamos de contexto esa preciosa idea de recordar hacia mañana, podríamos imaginar, por ejemplo, que miramos al pasado para hacer nuestro presente y nuestro futuro, que la escritura de la historia es una cuestión de acción, de hacer, juntos además. Siempre menciono esa idea tan bonita de Vincent Desprez en A la salud de los muertos, donde piensa que podemos relacionarnos de muchas maneras con nuestros muertos y que podemos, ojito, colaborar con ellos. Pienso mucho en esto. Intento hablar con nuestros muertos y preguntarles cómo les gustaría colaborar con nosotros. Yo qué sé, es una pregunta abierta, pero parece que el pasado nos habla de hacer, de entrenar una mirada activa y propositiva, más allá de la melancolía. Por eso en esta temporada de Color Julai vamos con ellas al teatro, a sus locales, a cualquier sitio en el que actuaran, para entender qué cosas increíbles hacían y preguntarnos cómo podemos colaborar con ellos. Veamos qué nos tienen preparado esta noche. Yo soy Anto Rodríguez, Anto_RV en Instagram, y esto es Color Julai. Años 60, Asturias. Hoy estamos ya en Oviedo, la capital, pero a saber dónde acabamos. Dejamos atrás la aldea de la mano de nuestro guaje Julai, que ahora ya es un adolescente Julai. El guaje se fue de la aldea con 13 años, con la cara atravesada por un suave mostacho y el cuerpo cubierto de pluma. Eran insoportables las miradas del padre ante cada gesto de sus brazos, ante cada cruce de piernas o risa, y fue su madre la que acabó pidiéndole que se marchara. Que si los curas de Oviedo, que si el seminario, que si acabar siendo un buen párroco. Pero el guaje, por suerte, encontró la complicidad de su tío. «Me corto el cuello antes de que tú te metas con esos hijos de Satanás». Así que vivieron juntos unos cuantos años. Siempre había un tocadiscos sonando en aquel piso. El piso en cuestión no era del tío, que va, era el piso de su amigo, el amigo del tío, hijo de un militar famosísimo que le había puesto aquella casa a su hijo en la calle Uría con la condición de que no montara escándalos. Allí, nuestro adolescente Julai tenía su propia habitación, baño dentro de casa, todo lujos.
Y además el tío y su amigo dormían en la habitación del final del pasillo, así que no se molestaban y el adolescente Julay podía pasar las noches leyendo aquellos libros con la tapa cubierta con papel de estraza que el amigo del tío escondía en un arcón debajo del escritorio de su habitación. Cuando estoy a sola y él se llena de esencia de nardo, jarmines y azar. Cuando no hay guitarra, ni coplas ni vino, cuando el alma siente ganas de llorar. Al amigo del tío le encantaba escuchar cantar al adolescente Julay. Cuando alguien importante te oiga esa voz que tienes de pajarín, ya verás. Y el adolescente Julay se ilusionaba y cantaba durante horas y horas tratando de mejorar los giros para que encajaran mejor en los dramas de Marifé o en las canciones alegres de Conchita. Mira pa' acá. El tío entra en su habitación sin llamar y le enseña una noticia del periódico. ¿Acuérdate de cuando te llevé al Teatro de Madera del Parque San Francisco? Pues vuelven los mismos de aquella vez. Zambra de mi soledad, zambra de mi corazón, que nadie sufra por mí, que bastante sufro yo. Y vaya que si se acordaba de aquel teatro ambulante. Cada uno de sus días recordaba aquel espectáculo como si tuviera una cámara de cine en la cabeza y todo lo que allí pasó hubiera quedado grabado. El adolescente Julay siempre pensaba, luego cuando ves las cosas que recuerdas, siempre son más pequeñas. Seguro que no eran tantos allí en aquel escenario con les plumes como yo recuerdo. Y el día que se estrenaba el teatro ambulante en Oviedo, el tío, su amigo y el adolescente Julay fueron a ver el espectáculo. Madre mía, esto por mucho que lo cuente, nadie lo puede sentir si no lo ve y no lo vive aquí. Cuando se recuerda lo que se ha perdido, cuando ya no queda ninguna ilusión, de la noche clara bajo los luceros empieza la zambara de mi corazón. El adolescente Julay, consentido por el amigo del tío, pasó cada uno de los días que aquel teatro de madera estuvo allí aparcado yendo a ver el espectáculo, y nunca se cansaba. Y una noche del sábado más importante, del agosto más importante de nuestro adolescente Julay, en uno de los números en los que la vedette interactuaba con el público, con sus enormes plumas se acercó a él y le preguntó: ¿Y tú qué, rey? ¿No te cansas de vernos? Al final del espectáculo, el adolescente Julay se acercó a la parte de atrás del teatro y se puso a charrar con las bailarinas. ¿Y tú qué haces? A ver. La vedette apareció por detrás del adolescente Julay, seguida de un mariquita joven que cargaba su bolso. Yo canto, dijo muerto de vergüenza el adolescente. ¿Ah, sí? Pues si cantas, canta, ¿no? Y ese canto podemos decir que es el billete que nos sacará de Oviedo aquella misma semana, siguiendo la voz de nuestro adolescente Julay, ahora artista de ese teatro ambulante de variedades. Zambra de mi corazón, zambra de mi soledad, nadie se acuerde de mí, nadie me venga a buscar. Ya, 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 ya. Pa' mí se acabaron las luces del día, pa' mí ya no tiene belleza grana. Mi zambra es la zambra de mi desengaño, y en mi zambra estoy pa' siempre enterrada. Nuestro adolescente empieza su gira. Muchas artistas de la época empezaron en aquellos teatros ambulantes, el Teatro Chino de Manolita Chen, el Teatro Argentino, y aquel era su trampolín a otros escenarios, como vimos al hablar de Carlos Blanco, ¿os acordáis? El sueño de todo artista era triunfar en Madrid y Barcelona, y como vimos la semana pasada, en las dos capitales había dos grandes templos, el Barcelona y el Gay. Había
algunos más, claro, pero como sabéis, en esta temporada nos estamos guiando por las revistas Sexy Star y Pierrot, y estas publicaciones pues eran asiduas a esos dos locales. Hoy empezamos nuestra ruta nocturna escénica queer vintage desde el Gay Club y el Barcelona de Noche, donde nos quedamos el último día con las burbujas gay. Vamos a darnos otra putivuelta acompañadas de Pierrot para conocer más locales, artistas y espectáculos de esas noches llenas de variedades, travestismo y locura. Empecemos nuestra noche. Como sea que en el Gay Club nos dieron un día de fiesta, el 24 del enterrado diciembre para ser exacto, me fui con Ricky, la hoy super vedette del Gay Club, Mel Makova, bailarín mimo del que ya hablaré cuando corresponda, y Miguel, también bailarín del Gay, que lo viste en el Homopoder, a la ciudad condal. Tan pronto llegamos, nos fuimos al Teatro Victoria para ver el espectáculo que ha conseguido, en el mínimo tiempo posible, sumar más escándalos. El show de Ágata y Pavlovsky titulado Ágata con locura. Pues en el Teatro Victoria de Barcelona estamos porque nuestras travestis y cancioneros menearon su arte por escenarios de fiestas, antros, music halls, cabarets y prostíbulos, pero también por los teatros, con producciones muy diversas, desde principios de siglo hasta hoy. Eso que acabamos de leer eran una vez más las palabras de Pierrot, ¡qué mejor guía! Y Pierrot ha decidido llevarnos al paralel, al último paralel. 80 años antes de este Ágata con locura, dos hermanos feriantes, los Soriano, habían montado allí una barraca de madera para sus subastas y variedades. En pocos años fue tal su éxito que encargaron la construcción de un teatro mucho más grande, el Suri, el pabellón Soriano, que primero sería café-concierto, más tarde, en torno a 1910, un cine en el que ver aquellas primeras locuras de imágenes en movimiento que parecía que estaban vivas, y finalmente teatro, el Teatro Victoria. Efectivamente, es el mismo teatro que hace unos pocos años compraría el Mago Pop, pero esa es otra historia. Pierrot nos ha traído hoy al Teatro Victoria de 1981, en el que una gran actriz y mito del destape como fue Agatha Lees se había juntado con una de las travestis más maravillosas de nuestra historia para montar un gran music hall. Y de gran music hall como rezan los programas de mano, nada. Que el Pavlovsky y la Ágata están más desamparados que las castañeras. Ellos dos, solo ellos dos, son los que hacen el espectáculo. La coreografía del conjunto es discreta, el vestuario barato y los efectos escénicos, salvo la presentación del rayo láser presentado en plan super vedette, prácticamente desconocidos. En el programa también se anuncia a Cristina y Candy, pero la primera desapareció una noche y a la segunda aún la están esperando. Sí, debo mencionar a un dúo cómico, Willy y Sandro, que hicieron lo posible para divertir al público. Pierrot desmitifica el recuerdo de aquel espectáculo y creo que esto nos puede ayudar a imaginar más cosas de aquel momento y aprender algunas más para nuestro ahora. Por supuesto que no todo pudieron ser éxitos para nuestras estrellas, también tuvieron que vivir fracasos, bajones, cambios de moda. Pavlovsky era una estrella del cabaret, su transformismo viajaba entre el mimo, el cabaret argentino y la performance. Para mí, uno de los números escénicos más bonitos que han existido jamás es aquel en el que Pavlovsky lanzaba un beso sonoro hacia el público y esperaba la vuelta. Y aquel patio de butacas, ya fuera el de una sala alternativa, un cabaret o un pabellón inmenso, se llenaba del repiqueteo de los besos que el público le lanzaba hacia la travesti como pequeñas estrellitas sonoras. Y yo me inventé una cosa que la hago en mis espectáculos, nunca lo hice como despedida, pero a mí me parece bonito colocarlo aquí. Y es muy fácil de aprender, ¿eh? Eso que acabamos de escuchar es un extracto del documental de Pavlovsky publicado por TV3. Una joya. Pero ahora sigamos con el Ágata con locura. Pavlovsky hacía del de siempre, el de cuando empezó. Ha decidido olvidarse de seleccionar al público, de trabajar para una minoría. Yo lo conocí así, y así fue como tantos lo admiramos. Lo que no quiere decir que esté en desacuerdo a su desafortunado intento de intelectualizar, decían, al respetable con su niño probeta, la bomba, etc. Personajes inventados para sus actuaciones en Barcelona de noche, y que, como el lector recordará, no le dieron el resultado que esperaba. Hablé con él al terminar el espectáculo y lo encontré desmoralizado. No tan solo por el poco público que tristemente salpicaba esta tarde en la platea del teatro, éramos unos 30, tampoco era el día.
sino por la situación del transformista en el mundo del espectáculo. Y es que es preocupante. Ya no se sorprende a nadie con 2 pestañas postizas, ni con los morritos de carmín, ni con 2 tetas plastificadas o no. Sacar a la gente de su casa para acudir a ver un espectáculo no es nada fácil, y menos sin una razón fundamental: un buen espectáculo de conjunto. Y al hacer esa crítica, Pierrot, claro, sabiendo cómo funciona el negocio, reclama parte del éxito del espectáculo de sus compañeras al trato recibido por parte de los empresarios. Son los mismos empresarios que 6 años atrás vivieron la huelga de actores del 75, una absoluta revolución. En aquella España en la que nadie se podía manifestar, los actores y actrices, dramaturgos y dramaturgas, directores y directoras, etc., se organizaron clandestinamente para reclamar unos derechos laborales mínimos: cobrar ensayos, no doblar funciones y descansar un día a la semana. Bueno, spoiler, estas condiciones no han cambiado mucho en 50 años. Aquellos artistas consiguieron lo que pedían, pero sus interlocutores no eran en absoluto amables. Los empresarios al lado del gobierno de aquella dictadura casposa y terrible. Pero no pudieron negarse. A aquella huelga de actores y actrices se unieron hasta las folclóricas. Historia de España, hija mía. Hay muchísimas anécdotas de aquel momento, ya hablaremos de ellas. La farándula que asistía a ver a nuestras travestis y junto a las que aparecían en las revistas de la transición, se había organizado como sindicato con reuniones clandestinas para luchar por sus derechos. De Margallo a Lola Flores, Rocío Dúrcal encarcelada, el histórico encontronazo entre Conchita Márquez Piquer y Cecilia, la cantautora, que aparentemente estaba comprometida políticamente, pero se saltó la huelga, Esquirol. Y cuentan que se cruzaron en los pasillos de Radio Televisión Española y Conchita le dijo a Cecilia algo así como: "Y luego bien que se nos llena la boca con lo de Progres, te arrastraba de los pelos". Bueno, una escena hermanada entre las artes escénicas del entretenimiento, las experimentales, las serias, las bufas, muy difícil de imaginar hoy, lamentablemente. Con lo que molaría que travestis, actrices, bailarinas, dramaturgas nos organizáramos para conseguir un estatuto del artista digno para todos. Pero claro, partimos de realidades muy diferentes. Si no, que se lo pregunten a la travesti a la que convocan a un bar a actuar y si no hay más de X personas de público, no le pagan, etc. Bueno, yo que sé, que ojalá organizarse. Y también te digo, a lo mejor estamos pidiéndole peras al olmo, porque todo esto es teniendo en cuenta quiénes son los interlocutores. Y a lo mejor nos imaginamos unos empresarios sensatos y cuidadosos, y esos escasean. ¿Qué podemos hacer los presentadores si la empresa no pone al servicio una producción digna? Las empresas, después de superar el déficit de espectadores que se llevó la radiotelevisión, tuvieron que esperar que la gente se cansase de los bingos. Ahora, pasando por alto, que ya es pasar, el alarmante paro y la crisis del país, ven una nueva plaga a la vista: las televisiones privadas. Un nuevo espectáculo para que la gente se quede en casa. Y a joderse. Pierrot lo veía clarísimo: a joderse. Pawlowski, parece ser por el tono de las entrevistas, no se llevaba muy allá con Ágata. Bueno, hay muchas versiones al respecto, no vamos a entrar en ello. Este artista argentino que se siente plenamente barcelonés fue muy respetado en la profesión tanto por sus compañeros como por su público. Me llamo Ángel Pawlowski y aunque no soy un número 1, os pido a vosotros, a todos, que me ayudéis a serlo. Con mi ambigüedad, con mis contradicciones, con mis vicios, para descubrir que no he perdido el tiempo y he dado sentido a mi vida, como puede ser el haceros reír a todos y reírme yo también. Algunos me han dicho más de una vez: ¡ay, qué distinta que es! O si no, por favor, Pawlowski, dígame, ¿usted me ha sentada o de pie? Vi pasar inviernos, vi dictadores morir. Aquí, de Juan Pablo I, la bendición recibí y sigo aquí. Autógrafos, chismes, entrevistas serias, envidias rosas y miserias de la vida, lo bueno y lo malo aprendí. De mis managers subí y estoy aquí. Algunos respetables del show business dijeron: ¿y esta quién es? ¿Es cantante o mangante? ¿Qué cosa es? Aquí estoy hoy, mírenme. Tiempos mejores, tiempos peores viví y estoy aquí. Champaña a veces, otra cerveza o anís y estoy aquí. En
Londres, París, Cornellà o Chamberí. Soy la que soy, se la vi, resistí todo el año anterior y aquí estoy. Solo Dios sabe lo que viví ayer y hoy, pero aquí estoy, tal cual soy. Aquí estoy. La revista Pierrot se pasea pues desde los espectáculos más grandes como este Ágata a otros muchísimo más pequeños. Nos invita a imaginar una agenda cultural queer de aquel momento repleta de espectáculos. Por toda España te podías encontrar locales en los que ver a las travestis, vedetes, showmans, etc. en muy diferentes escalas, desde el teatro más consagrado a la sala más pequeña, desde el gran espectáculo de revista a un mínimo número de danza erótica, como este que Pierrot recoge bajo el titular Ballet Gaviota. Dos jóvenes artistas, no demasiado jóvenes para ser demasiado artistas, vuelan por las pistas nocturnas de Barcelona como antes ya lo hicieron por las de muchas capitales del resto de Europa, presentando un nuevo estilo de baile expresivo en donde mezclan los significados gays con los puntales básicos del arte moderno. Se unen, se separan, se aman y se odian, toda una historia de amor a través de unas formas artísticas relatadas simplemente con la expresión, el gesto y la forma. Música de tono leve como requiere su arte, luces encontradas, calientes, muy calientes a veces, y frías, demasiado frías otras, de acuerdo al momento de su creatividad. Arte gay, cuajado de significados que cada espectador interpreta de acuerdo a su personalidad y a su momento anímico, pero arte indiscutiblemente. Una forma más de dar a conocer el amor entre dos hombres. En las fotos que acompañan a esta reseña podemos ver perfectamente a los dos bailarines ejecutando su danza expresiva y sus equilibrios acrobáticos. El vestuario varía de unas fotos a otras. Su indumentaria se compone de una capa blanca de raso, dos tangas de hilo estampados y unos brazaletes y calentadores de una tela verde que recuerda la piel de una serpiente. Luego, entre morreos, los tangas desaparecen. Sus caras se ven maquilladas con gran fantasía. Eyeliners largos como una meada cuesta abajo, lip combo completo y unas líneas negras dibujando arabescos por la barbilla. El punto picante estaba presente la mayor parte de las veces en esta escena nuestra, al menos la mayor parte de la que recogen estas revistas, que son nuestro archivo y que no podemos olvidar que eran revistas eróticas. Así, cuando vemos las descripciones de otros locales de la época nos encontramos con muchos y muy variados números eróticos. Como decían en una de estas revistas, erotismo bien compuesto que, según los entendidos, es la pornografía vestida de Dior. Mirad lo que pasaba, por ejemplo, en el Figuras de Barcelona, en donde pudimos ver auténticos bailarines con profesionalidad y arte dominando su trabajo y exhibiendo cualidades artísticas de primera categoría. Creo que Figuras puede estar orgullosa de ofrecer un espectáculo con auténtica calidad. Los componentes del ballet son brasileños, sudafricanos, franceses, ingleses y españoles. Todo un mundo en el reducido espacio de una pista de sala de fiestas. Muy bien el cantante español, Carlo. Y si seguimos paseándonos por aquellas calles de aquella Barcelona, nos encontraremos un local que anuncia su nombre con luces de neón. Night Club Tabú. Allá por la Rambla de Capuchinos con Pastora Reyes, la ex-vedette del Molino, despampanante y hermosa, luciendo magnífico vestuario y asombrando a todos porque además de mujer guapa y con todo puesto, es una auténtica artista. Dali Loba es otra estupenda atracción de Tabú 78, porque sus importantes desnudos en nada pueden envidiar a los muchos y buenos que hemos visto por los grandes cabarets de Europa. La noche de Barcelona pornográfica, pero menos, se justifica en este rincón de divertimento y jugoso jolgorio. Había espectáculos para todos los gustos, eróticos, cómicos, cómico-eróticos, críticos, y todo esto lo comentamos desde las grandes capitales, pero por las provincias también había locales en los que se podían ver números de increíbles artistas. Si no, recordemos la venta de la Esmeralda de Sevilla en Sevilla, el Club de Alterne en el que cantaba Carlos Blanco en Lugones, Asturias, o la Belle Époque de Valencia. ¿Recordáis cuando hablamos de las giras de las compañías travestis por España? La compañía Incógnito, por ejemplo. Allí hablamos de la formación de aquella compañía, de su conexión con el teatro que la gran estrella Dolly Bandol montó primero en Valencia y después llevaría a Barcelona. El lunes, el único día que tiene cerrado su local de la Belle Époque en Valencia, es el día que en Barcelona de noche le hacen el homenaje tan merecido a Dolly Bandol. Y hacia allí, con toda su troupe, parte la italiana para que le sea entregado el premio y ofrecer una muestra de su show al público barcelonés que tantas veces la aplaudió.
Y Dolly Bandol triunfó una vez más, porque su espectáculo tiene una categoría indiscutible. Admirable porque es una piña de profesionales al servicio del espectáculo. Miguel Bras, presentador, cantante, es el encargado de ir ligando los números y lo hace con sobriedad, simpatía y profesionalidad. Mimi Pompón es ese tío al que siempre recordaré en el drugstore, tragándose inmensos platos de espaguetis y haciéndome partir de risa en el escenario. Yo lo admiro demasiado. Resulta casi aburrido hablar de tanto éxito, pero es así. Si vas por Valencia, no te lo pierdas. Pásalo. Por supuesto, el nivel de profesionalidad y escrúpulo con el que Dolly y su equipo trabajaban era lo más. Todo cuidado al mínimo detalle y su mirada, la mirada de Dolly, siempre atenta a cada movimiento de la compañía, sus manos ocupándose de la producción, la creación, la realización y, por supuesto, esas manos también agitándose como las manos de la gran vedette que fue y que es, aunque ya no esté aquí. La belleza y elegancia del vestuario que llevó aquel día al Barcelona de noche es exquisita. Blancos y plateados, siluetas definidas, plumas, gasas, pedrerías y lentejuelas. Una fantasía onírica entre el circo y la leyenda. Dolly fue artista, empresaria y creadora, un absoluto icono, imprescindible para entender nuestras artes y nuestra familia. Y como veis, también sus compañeros la admiraban así. Ay, espérate, que Pierrot creo que nos quiere decir algo. Efectivamente, después de celebrar junto a Dolly aquel reconocimiento en Barcelona, Pierrot nos da una dirección de Madrid. Nos dice que vayamos allí, que nos están esperando. Así que vámonos. Calle Cartagena 89, Madrid. Todo está preparado en el Cisne Negro. Su gran espectáculo va a empezar. Luces, música y una mujer vestida de malla con una estola de marabús blanco. Canta bien, canción española que a todos gusta y que hace que el espectador vaya entrando, vaya formando parte del momento escénico que se desarrolla. A continuación, y con lentejuelas negras, Chelo Saiz coordina la canción con las piruetas gimnásticas. Se desprende de su vestido y así, más cómodamente, manifiesta la flexibilidad de su cuerpo. La atención del público, que está amenamente charlando mientras toma una copa, se concentra cada vez más en el escenario. El Cisne Negro estaba en los bajos del Cine Marvi y cuentan que abrió sus puertas en 1958. Esta noche nos esperan unos números que nadie podría imaginar que encontraría en un club como este. El escenario parece estar a ras de suelo, a la altura del público. Solo están un poco más elevados los músicos a los que vemos en el fondo, delante del papel estampado con motivos vegetales. Copla, acrobacias, transformismo y números con fuego. Entonces surge Dusty Sands, viste botas negras altas y tanga. En sus manos varillas de fuego con las que juega y desafía su cuerpo. El colorido y la emoción de esta actuación se siente en todos los espectadores que ahora, ya sí, y definitivamente está sensitivamente absorbido por lo que ocurre en su entorno. En este momento cumbre, Dahlia Darwin empieza a bailar. Su danza de gran erotismo tiene todo el encanto de los ritmos tropicales con una fuerte carga sensual. Poco a poco y al ritmo de la música cada vez más fuerte, Dahlia se desprende de su ropa realizando un desnudo integral que encaja a la perfección con las notas que interpreta la orquesta. Dahlia Darwin, Dusty Sands, Chelo Saiz, el disjockey Alberto Montero y la estrella que protagoniza la portada de la revista Sexy Star en la que leemos todo esto. Después de haber podido observar y recrearnos con la actuación de estas bellas 4 mujeres, aparece otra que no tiene nada que envidiar a las demás. Larga melena rojiza, ojos muy grandes y maquillados, viste un elegante traje adornado con pedrería y lleva en sus brazos guantes altos blancos. Canta, sus movimientos son suaves y acompasados, su voz melódica agrada notablemente. Primero es un guante, luego deja resbalar el vestido. El travesti Altamira se envuelve en una boa de plumas blancas y cadenciosamente llega al desnudo integral. Se desprende de la peluca y desnudo evoluciona por el escenario realizando su show sexy. La travesti Altamira. En esta revista le dedican un gran reportaje, un montón de fotos, texto. Estamos en 1977 y Altamira actúa como travesti y cancionero en el Cisne Negro, recibiendo una gran admiración del público porque, como ella dice, para este espectáculo se necesita garra, ética y elegancia, y yo la tengo. Altamira empezó su carrera 5 años atrás, 1972, abandonando la peluquería en la que trabajaba, y ahora canta de todo, de Noche de Ronda a Noche de Fallas, o Mi Vida Privada. El Titi y Paco España, referentes por supuesto. Valencia, A Coruña, Madrid, Asturias.
Tiene una gran soltura en el escenario, sus movimientos son perfectamente femeninos. Gusta de mover las manos con sus largas y cuidadas uñas pintadas discretamente. Va perfectamente maquillado, ojos sombreados, pestañas postizas, rouge en los labios. Sus facciones, que son muy suaves, se prestan estupendamente a la caracterización que necesita. Ojalá pudierais ver las maravillosas fotos de Altamira, sus ojos gigantes, su maquillaje perfectamente difuminado, el movimiento de sus manos que se intuye en las imágenes. Este hombre en la calle y mujer en el escenario, nos cuenta que está casado, es padre de 2 hijas preciosas a las que adora y que por exigencias de su trabajo no ve con la frecuencia que él quisiera. Durante su estancia en Madrid lleva ya trabajando aquí 5 meses, vive solo, eso sí, acompañado por su fiel perro Chiqui. A pesar de lo mucho que echa de menos a la familia, le gusta la soledad. No sabe aburrirse porque siempre tiene cosas que hacer. Por encima de todo le encanta la lectura. Amante de la comodidad que considera indispensable para un equilibrio físico necesario en el desarrollo de su tarea profesional. No le gusta cocinar ni en general las actividades domésticas, a las que no le parece ético dedicarse. Su hobby preferido es dormir y eso es a lo que se entrega cuando a las 4 de la mañana abandona el local donde actúa. Ay, Altamira, qué ganas de saber más de ti. En 1977 tenía 27 años, asturiano. ¿A dónde se iría después del Cisne Negro? Ojalá te encontremos por ahí pronto. El trabajo de un travesti exige mucho de sacrificio y preparación. El maquillaje supone, además de una molestia, horas de práctica, de ver cómo se pueden realzar más femeninamente esos atributos que, sin duda alguna, son masculinos. Observación de movimientos y expresiones, pequeños detalles que son en los que se van a manifestar la auténtica categoría de un profesional como es Altamira. Madre mía, vaya nochecita, ¿eh? Nos tomamos un respiro. Mañana vamos a tener una resaca que pa' qué. Venga, vámonos ya, descansemos y así la semana que viene volvemos a vernos aquí con energía, que seguro que Pierrot nos lleva a visitar otros garitos interesantes. Despidámonos ahora escuchando tremendo temazo de Pierrot. Mezcla de Marlene, de Fregolí, de Chevalier, de Marilyn y de Charlotte. Pierrot, Pierrot, yo sé llorar, yo sé reír, es tan extraño mi sentir que ni yo mismo sé muy bien lo que soy yo. Pierrot, Pierrot, soy una pirueta, no tengo 2 pesetas, pero soy millonario de ilusión. Ay, el circo, un mundo de ilusión, extraño, con unas nuevas reglas de la vida y de la muerte. No hay engaño en ese eterno juego de la suerte, en donde el más difícil todavía, que pone escalofríos en la gente, puede ser el triunfo que se ansía o la vida truncada bruscamente. Allí nací y me crié entre harapos, llantos y risas, sudores y quimeras. La cúpula de lona, mi horizonte. Harapos y oropeles, mi bandera. Mis compañeros fueron 2 leones, un enano que odiaba al mundo entero, una écuyera, amante de mis padres, y un conejo. Y un conejo nacido en un sombrero. Y lo conocí a él, a Arlequín, y a ella, a Colombina. Y se cerró en mi vida aquel triángulo de amor mentido, de pasión mezquina, cuando lo que yo era supe al fin. Pues yo no lloré porque me dejara Colombina, sino porque no me amaba el Arlequín. Pierrot, Pierrot, soy una mezcla de Marlene, de Fregolí, de Chevalier, de Marilyn y de Charlotte. Pierrot, Pierrot, yo sé llorar, yo sé reír, es tan extraño mi sentir que ni yo mismo sé muy bien lo que soy yo. Pierrot, Pierrot, soy una pirueta, no tengo 2 pesetas, pero soy millonario de ilusión. Loco Pierrot, millonario de ilusión.
Este ha sido el episodio número 32 de Color Julay. Noche loca.